Bueno, las partículas cargadas eléctricamente son influenciadas por campos magnéticos y campos eléctricos. Campo eléctrico lo vamos a llamar E, como vinimos diciendo, campo magnético P. En el caso de la fuerza dada por un campo eléctrico es simple, y en la forma en la que venimos viéndolo específicamente es el gradiente de una energía potencial, de una función de energía potencial. En términos de el campo eléctrico, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a E por el campo eléctrico. E es eh, la carga de la partícula. Entonces es una regla de la teoría electromagnética que si un campo eléctrico estático, o sea que no depende del tiempo, eh, no tiene rotor, entonces tiene que ser un gradiente de algún potencial. Exactamente lo que estamos diciendo es que E tiene que ser igual a menos el gradiente de algún B. Entonces reescribimos la fuerza como menos E, el gradiente de B. Entonces, esto es la fuerza con relación al campo eléctrico. En el caso del campo magnético es distinto. Eh, Va a depender no solo de la posición de la partícula a través del valor del campo magnético, pero también en la velocidad de la partícula. Entonces, esto es una fuerza eh, velocidad dependiente, digamos. Entonces, la fuerza magnética en una partícula cargada, esto fue primero descrito por el físico Lorentz, y entonces la fuerza se llama una fuerza de Lorentz, y como dijimos, va a tener que ver con la velocidad, va a tener que ver con no solo con el vector velocidad de la partícula, sino con la velocidad de la luz. Va a ser F igual E sobre C, y luego el vector velocidad de la partícula, producto vectorial, el campo magnético. La fuerza de Lorentz entonces va a ser perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como al campo magnético. Bien, si metemos acá la ley de Newton, F igual a m por A, vamos a tener que m por A es igual a lo que tenemos ahí, S B por B. Entonces, de esta forma llegamos a las ecuaciones de movimiento. Y recordemos que esta fuerza de Lorentz no es la única fuerza que depende de la velocidad. También, como vimos antes, teníamos la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis venía dada por 2m b omega, así que dependía de la velocidad también. Omega representaba la velocidad angular del sistema que rotaba. Y bueno, la fuerza de Coriolis y la fuerza de Lorentz tienen cierta similitud eh, con el campo magnético y la velocidad angular jugando algún papel parecido. Pero bueno, en este caso no todos los campos magnéticos son uniformes, entonces la situación magnética puede llegar a ser más complicada que en el caso de la fuerza de Coriolis. Bueno, ¿y qué ocurre con el lagrangiano? En el caso de las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre todo. Bueno, vamos a ir a la acción. La acción vamos a llamarla A, y para no confundir con el vector potencial vamos a llamarlo A sub V. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en la fuerza de Lorentz, la magnética, y entonces la acción
teníamos que era la integral entre T0 y T1, el lagrangiano, que depende de x y x punto, de t, y vamos a tener que L es igual a m sobre 2 x punto y al cuadrado. En este caso es un lagrangiano sin potencial. Acá puse xy, está implícito que acá hay una sumatoria, pero bueno, igual acá no hace ninguna diferencia. Entonces, ¿qué podemos agregar a la acción, o mejor dicho al lagrangiano, para que tengamos después la fuerza de Lorentz? Entonces, vamos a ver eso. Nosotros sabemos que la fuerza de Lorentz depende de la velocidad y del campo magnético. Y bueno, uno puede suponer que puede ser proporcional a algo que tenga que ver con esto, pero también va a tener mucho que ver el vector potencial. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar eh, tomar los vectores potenciales y hacer producto escalar con la velocidad. Lo que vamos a hacer es agregar al lagrangiano el término E sobre C B por A X, que esto va a ser igual a E C. Y bueno, si uno tiene las distintas coordenadas, tenemos la sumatoria en Y. El B lo voy a poner como los X y punto por los AIs. X, donde ahí sigue la I, es el vector potencial. Bien. El E y el C aparecen en la fuerza de Lorentz, el B también. Lo único que pusimos es un producto escalar con el A, que lo podemos escribir de esta forma también. Entonces ahora la acción nos va a quedar que es la integral entre T0 y T1 de la sumatoria en I de lo que ya teníamos como energía cinética más lo que le agregamos ahora, que es EC x.y por AI x todo de t. Bueno, una observación importante es que nosotros sabemos que la ecuación de movimiento no depende de A, o sea, del vector potencial, sino del campo magnético. Sabemos que el vector potencial no es único. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos una transformación de gauge? No una prima igual a A más un gradiente de S. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, la parte importante de la acción es esto que tenemos acá. Voy a llamarlo a L. Va a ser E sobre C, la integral de T0. O sea, salió el E sobre C afuera de la integral. Y tenemos la sumatoria de x punto y a y x de t. También lo podemos escribir como en vez de poner x punto podemos poner a y x y dxy de t, es lo mismo. Vamos a cerrar acá de t. A L es porque, bueno, la fuerza de Lorentz, ¿no? Y entonces supongamos que cambiamos A poniendo el delta, lo que dijimos acá, el A', que es sumarle el gradiente de ds. Eso va a significar agregar un término que sea E sobre C, T0, T1 y sumatoria de derivada de S en función del xy de t, ¿no? Regla de la cadena en dt, integral en dt. O sea, esto pareciera ser regla de la cadena en dt, pero en realidad recordemos que lo que estamos tomando es el, el gradiente de S de xy y el de xy de t, que es el x punto y. Y es el término de A lo dejamos afuera porque esto es lo que le tuvimos que agregar. Es solo este término que estamos considerando. Pero bueno, uno puede, si uno entre comillas cancela los dos de t, o sea, se hace un cambio, esto va a ser E sobre C y la integral entre 0 y T1
de delta S, delta XY, dXY. Lo que tenemos entonces es una integral de una derivada en función de XY. Esto es la diferencia entre el valor de S al principio y el valor de S al final de la trayectoria. Entonces, la transformación de Gauge agregó un término, digamos, S1 menos S0 a la acción, donde S0 y S1 son los valores de S en la posición inicial y final de la trayectoria. Entonces, la pregunta es si esto va a cambiar las ecuaciones de movimiento, eh, si lo que querramos deducir, si eso lo va a cambiar este S1 menos S0. Bueno, entonces recordemos que el principio de acción estacionaria nos dice que dado dos puntos en el espacio-tiempo, x0t0 y x1t1, entonces hay muchas trayectorias, ¿no?, que las unen, ¿no? Hay muchas, pero hay una sola que es la que toma la partícula finalmente, y la verdadera trayectoria, la que termina tomando, es esa que minimiza o hace estacionario la acción. Entonces, lo que hacemos es explorar todas las trayectorias, conectamos los puntos hasta que encontramos la que hace que la acción sea estacionaria o mínima. Entonces, la transformación de Gauge cambia la acción, pero solo si cambiamos el punto del principio y el del final. Entonces, si los puntos extremos se mantienen fijos, el cambio de la acción no tiene ningún efecto. El punto estacionario solo tiene que ver con el cambio de la trayectoria, sin mover los dos extremos. Entonces, aunque la acción cambie, las ecuaciones de movimiento no van a cambiar, tampoco las soluciones. Entonces, lo que decimos es que las ecuaciones de movimiento van a ser invariantes en el sentido de Gauge. El principio físico que dice que el resultado de un experimento no depende de la elección de, por ejemplo, el vector potencial, eso tiene un nombre, se llama invariancia de Gauge. Son términos utilizados en estos temas.